Radio Moderna presenta Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Ya queda con ustedes Robert Castro Guerra. Buenas tardes, amigos de Siempre con la Verdad. 4 de enero del 2018, hoy día estamos jueves, pero este es un programa especial, toda vez que Siempre con la Verdad sale a través de Radio Moderna los días lunes. Sin embargo, pues, ahora que estamos en unos feriados largos que han habido, por el motivo de la Navidad, por motivo del Año Nuevo, estamos pues hoy día jueves aquí en Siempre con la Verdad para ver la realidad política nacional, lo que ha pasado en los últimos días. Y antes que nada, puede decir que en realidad no sabemos si decir feliz año en este nuevo programa número 47, Siempre con la Verdad, porque como dijimos aquí la última vez que estuvimos, el año pasado, 28 si no me equivoco, queríamos pues tener una, qué sé yo, señales positivas de un cambio en el país. Lamentablemente una señal bastante negativa, además de la política, fue el lamentable accidente que hubo en el Serpentín de Pasamayo, donde más de 50 personas han perdido la vida, y se dice que es un accidente, pero lamentablemente pues en estas cuestiones no puede haber accidentes cuando cometemos nosotros las irresponsabilidades, diversas irresponsabilidades que conllevan pues a estos trágicos momentos que tenemos que estar lamentablemente viviendo. Hasta el presidente de la República, pese a su incómoda posición en que anda, tuvo que lamentar esto. Pero en realidad pues aquí tenemos que decir que no solamente el Estado, no solamente el gobierno central, el gobierno regional o quienes les corresponda pues el manejar el tema de las carreteras tienen responsabilidad, sino nosotros mismos. Acá hay mucha irresponsabilidad de quienes conducimos diariamente por las calles y por las avenidas del Perú, porque acá prácticamente no se respeta absolutamente nada. Este lamentable incidente, y que tenemos que decirlo aquí con todas sus letras, si bien es cierto, se considera accidente en la medida de que nadie había dicho, bueno, yo voy a estrellarme contra este bus para que se caiga al barranco, pero sí había irresponsabilidad por una serie de hechos que ahora sabemos sucedieron y que pudieron evitarse, pudieron controlarse, y que tal vez hoy día no estaríamos hablando de más de 51 personas, según la última información, de muertos que han sido rescatados, ¿no? Y bueno, esto da para más. La primera reacción es que ya se cierre la avenida o la carretera, en este caso el Serpentín de Pasamayo, la variante Pasamayo como se le conoce, que tiene más de 52 curvas, peligrosísimas porque tiene unos abismos para que todo el mundo de los que hemos viajado acá al norte chico, conoce. Pero esto de cancelar una vía soluciona el problema de la irresponsabilidad de quienes estamos siempre al volante de un vehículo. O sea, vamos a tener que cerrar todas las vías, todas las calles, todas las avenidas para evitar trágicos accidentes como lo que hoy estamos comentando. Entonces, en realidad, llama bastante poderosamente la atención, ¿no? Esta situación, y que si bien en Pasamayo es un serpentín que es peligroso de por sí, con cerrarlo no estamos nosotros pues solucionando un problema general que en el país es la irresponsabilidad de los choferes, no solamente de los buses interprovinciales, sino de todos. Y bueno, ojalá pues sea una reacción que tengamos todos, una llamada de atención, y justo a comienzo de año pues lamentablemente tenemos que tocar este tema. Pero también pues las noticias nos dan diversas notas, diversas informaciones que hoy día leemos en los diversos medios, ¿no? Y que bueno, no podemos decir otra cosa que lamentar también pues, ¿no? Que continuemos en el Perú en una cierta incertidumbre. Estamos este fin de semana, el sábado, si no me equivoco, es el día 6 de enero. Se supone que los Reyes Magos llegaron a traernos pues bendiciones al mundo católico aquí en la tierra, pero no sabemos si entre los Reyes Magos y el Papa, pues, ¿qué está pasando por la cabeza de PPK? PPK ha pasado ya ¿cuánto tiempo? Ha pasado desde que anunció un gabinete nuevo que tenía que darse y que al final va a mantener en el gobierno, por lo menos en la cabeza de este nuevo gabinete, a Mercedes Arauz, que debió salir, debería todavía en todo caso reflexionar para que haya un verdadero cambio.
hasta ahora no parece que no hay personas idóneas que quieran integrar este gabinete. Ese es un problema. Es un grave problema, una grave señal que se le está dando no solamente al interior del país, sino al extranjero. No puede un presidente como PPK juntar, pues, por lo menos 18 personas que puedan hacerse cargo del gabinete. Eso dice mucho de la irresponsabilidad con que ha actuado y viene actuando el señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Una grave irresponsabilidad. Hace rato debió dejar ya y dar un paso al costado, debió dejar la presidencia de la República. Hay un vicepresidente, hay una vicepresidente que pueden, en todo caso, terminar el mandato constitucional para el cual fue elegido. Pero el señor Kuczynski, PPK, no es garantía de absolutamente nada. Y ahí están las pruebas, ahí está la evidencia, en la medida de que no puede ni siquiera conformar un gabinete y parece que no lo va a lograr. Leía por acá en una entrevista que le hacen en un medio de comunicación al señor, a uno de los voceados, ¿no? De los voceados candidatos a ser miembro del gabinete, inclusive a ser presidente de ese gabinete, ¿no? A Antero Flores Arauz. Y manifiesta, ¿no? Ve posibilidad de un gabinete de reconciliación. Bajo estas condiciones, ¿qué se va a reconciliar? Escuchaba en el programa anterior, ¿no? Cómo los médicos cuestionaban verdaderamente la calidad. Ya no solamente estamos hablando de la oportunidad, sino de la calidad de la documentación con la cual se ha indultado al expresidente Alberto Fujimori. La calidad de la documentación. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente, médicamente hablando, no calificaba como para que se proceda a un indulto humanitario. No calificaba. No califica. Y si no califica, esto deviene en un tema irregular o un tema ilegal. Porque no solamente el hecho de que el presidente de la República tenga la potestad de disponer un indulto permite que actúe como quiere. O sea, si bien esta figura es una figura monárquica, ¿no? De tiempos bastante alejados, de tiempos históricos en el mundo, pero ahora actualmente se toma esta figura como una potestad del presidente para solucionar algunos temas que evidentemente más por el lado social que por el lado legal o judicial. No necesariamente por ese lado. Pero en este caso hemos visto pues que se está haciendo un uso y abuso de esa prerrogativa constitucional y el presidente de la República acaba de indultar indebidamente, utilizando un pretexto humanitario, al expresidente Alberto Fujimori. Entonces, acá tenemos un problema que justamente se están en las redes pues difundiendo, ¿no? Inclusive que la misma Mercedes Arauz criticaba el hecho de que un indulto podía salir en este gobierno y que sería contraproducente por todas las situaciones que se vendrían. Hoy cambia de discurso y Mecha Arauz continúa pues en la presidencia del Consejo de Ministros, pero nadie tampoco quiere hacerle caso. Ella habrá propuesto, no creo que antes de terminar el año pasado, manifestó pues que habían una serie de personajes que estaban ya conversando y que en el más breve plazo iba a tener un gabinete. Después dijo no, que para el próximo año, salió rápidamente pues, ¿no? De la casa de PPK en San Isidro y prácticamente a lo lejos nomás anunció que para el próximo año estaría. Ya estamos 4 de enero. Va a terminar mañana la semana, digamos, una corta semana laboral, pero va a terminar mañana la semana y no creo que el fin de semana tengan un gabinete armado. ¿Y qué pasa? Que no solamente estamos hablando del hecho de que exista un gabinete, porque todavía existen en funciones pues los ministros que si bien es cierto han puesto sus cargos a disposición, pero ¿qué pasa? Acá no hay administración. La reconstrucción continúa paralizada, gravemente. La reconstrucción continúa gravemente paralizada en el país. Entonces, no hay gobierno, valga la redundancia, que gobierne pues el Perú. No hay gobierno que gobierne el Perú y lo primero que tenía que hacer Mercedes Arauz, y se le dijo aquí desde el primer día, y ella misma lo entendió porque estuvo en Piura apenas casi entró al mando, era el tema de la reconstrucción. Ha pasado el tiempo y la reconstrucción, bien, gracias. Ya estamos prácticamente con las lluvias del nuevo fenómeno de este año en diversas ciudades del Perú y todavía no se han solucionado los problemas del año pasado. Prácticamente va a haber esta situación como la que pasamos en
en Conforsur, ¿no? En el tiempo de Alan García, el año 2007, cuando fue el terremoto en Pisco, que no hubo pues una planificación, organización ni decisión política que pudiera solucionar el problema de Pisco. Pisco recién está prácticamente dando sus primeros pasos para salir de la situación lamentable en que quedó después del terremoto. Y lo peor de todo, que las autoridades han decidido reconstruir muchas de las ciudades de este sector del sur chico acá del Perú, en Ica, en el mismo lugar donde van a haber nuevamente estos sismos, estos terremotos. Entonces lo mismo está sucediendo a lo mejor en el norte. Cuando hemos estado en el norte prácticamente en el momento de las inundaciones, vimos pues que se estaban instalando en nuevos lugares, en arenales se estaban instalando estas nuevas casas. Bueno, eran esteras, eran carpas, etcétera, ¿no? Pero tengo información de que están retornando al mismo lugar donde en otro momento el río va nuevamente a salir, con prácticamente la predisposición favorable de las autoridades, no solamente del gobierno central, estamos hablando del gobierno regional de Piura y del gobierno distrital correspondiente. Entonces, si esto es así, estamos viendo pues que no hay autoridad en ningún sentido. Y si la autoridad máxima, que es el gobierno central, no dispone de lo conveniente, ¿qué esperamos de las autoridades menores, gobierno regional y gobiernos locales? Esa es la realidad de esta situación. Y estamos pensando en una reconciliación, pero ni siquiera nos podemos reconciliar entre los que están en estos momentos pasando pues penurias como consecuencia de los desastres naturales que han habido el año pasado. Esa es la situación en que estamos recibiendo el 2018. El 2018 todavía ni siquiera tiene nombre, no le han puesto el nombre. No sé si hoy día habrá salido alguna disposición presidencial para ponerle un nombre, que el nombre no necesariamente es porque tenga que ponerse, sino porque manifiesta la expectativa de un país, manifiesta la expectativa de un gobierno respecto de lo que va a suceder ese año. Han habido varias propuestas, pero no tenemos ni siquiera un norte hacia dónde dirigir este país. Y eso es lo que acá queremos llamar la atención. No sabemos qué está esperando el señor Pedro Pablo Kuczynski para dar un paso al costado y dejar, en este caso, a su vicepresidente para que continúe el gobierno. Se sabe también que esta reconciliación, como ya hemos dicho, no va a llegar a un buen puerto, con este gabinete de la reconciliación, como se llama, sino se sospecha de que podría, qué sé yo, tener un segundo debut de este gobierno de PPK, pero, ojo, sin PPK, para que continúe hasta los 5 años que terminan. Y sabemos también que existen problemas en la bancada de oposición, ¿no? Fundamentalmente en la fujimorista. Entonces, si en la coyuntura está pasando esto, aprovechemos para reaccionar, dar un paso al costado, que entre el señor Vizcarra, que nombre un gabinete verdaderamente con alta muñeca política, de ancha base, que integren de todos los sectores. No creo que lo integre el fujimorismo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero la cuestión es que tiene que haber una reacción que no se está viendo en estos momentos en el Perú. Vamos a hacer una pausa porque tenemos ahora un invitado especial que estamos esperando su presencia aquí en cabina para poder conversar sobre este y otros temas de alta preocupación a nivel nacional. Una pausa y retornamos aquí en Siempre con la Verdad. Continuamos aquí en Radio Moderna, Radio Papá, Siempre con la Verdad. Ya tenemos aquí en cabina a nuestro amigo Jaime Antezana. Buenas tardes, Jaime. Toma asiento, por favor. Jaime Antezana, quien es nuestro invitado especial en este primer programa del año. Un programa que, si bien lo realizamos los días lunes, pero el primero pues fue el lunes, así que hemos trasladado para hoy día jueves esta edición del programa. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si decirte feliz año o no, pero no, es la esperanza. Hay que tener una esperanza, ¿no es cierto? Mientras hay vida hay esperanza. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has recibido este año? Bien, menos mal, bien, pese a todos los problemas. Siempre inclusive hay que mirar el accidente que ha habido pues en el norte chico, ¿no? Acá en Pasamayo, ¿no? No solo allá, sino también un día antes en el BRAE ha habido 5 muertos, más o menos una decena de heridos, ¿no? Lo del Pasamayo sí, obviamente es una tragedia mayor, ¿no? Más de 50 fallecidos, un sinfín de heridos, familias destruidas, que hoy seguramente debe estar enterrando a sus familiares. Sí, pues. No, realmente el Perú no está, por el lado incluso los accidentes no está bien, ¿no?
una Nochebuena totalmente agria, ¿no? Un año nuevo movilizándose en contra de este indulto producto de un pacto político y con las tragedias que ha empezado el año. Lamentablemente es la realidad, pero vemos, por ejemplo, que también el año empieza el Poder Judicial solito, pues lo dejaron a Duberlí Rodríguez inaugurar su año. No está ni Carguancho, fue a escuchar sus palabras, no fue PPK, bueno, PPK no creo que tenía cara para estar presente ahí, el presidente del Congreso tampoco. ¿Qué pasa en las altas esferas, pues, de los poderes del Estado, ¿no? Bueno, en este momento yo veo que el gobierno y las instituciones, ¿no?, están desconcertadas, por usar una vieja palabra que se usaba desde Basadre, ¿no? El país de desconcertado, instituciones desconcertadas. ¿Qué pasa en el Poder Judicial? Ahí hubo un tire y afloja entre Duberlí Rodríguez, el presidente del Poder Judicial, y Concepción Carguancho, ¿no? Parece que estaban peleando el tema del caso Alan García, ¿no? Y en general todo el proceso de Lavallato y Odebrecht, ¿no? Entonces, al final parece que Concepción se ha quedado en sus 13, ha sido ratificado y me parece que está bien, pero no debió ser un tira y jala, pues, con el propio presidente del Poder Judicial. Se le ve al presidente del Poder Judicial, como se vecina el caso Alan García, queriendo quitarle el caso, ¿no? Ese es lo que grafica ¿Pero cuál sería la intención de Duberlí? Bueno, mira, sobre Duberlí se puede decir muchas cosas, y la gente que siempre se queda con imágenes pétreas del pasado, se llama percepciones cristalizadas, lo ve a él como antiguo Patria Roja. Sí, pues. Pero en realidad él de Patria Roja no tiene absolutamente nada, ¿no? Todo el itinerario que tuvo él en el Poder Judicial de La Libertad y posteriormente en Trujillo, lo llevaron, según tengo entendido, ¿no?, según mis fuentes, ¿no?, a tener cercanías con el APRA, ¿no? Y por lo tanto, él no es hoy en absoluto nada de Patria Roja, sino Moreno estaría reclamando la militancia del presidente del Poder Judicial. Así que no va por ahí, y yo creo que lo que hemos visto, esa escena de 2 días entre un tiro y jala entre Duberlí, es un tema sobre en general el tema de Lavallato y en particular el tema de Alan García, ¿no? Eso es, y es lamentable que el presidente del Poder Judicial esté en ese tipo de escenas, ¿no? Se supone que si va a venir un nuevo sistema sobre el tema de la criminalidad y que va a cambiar las cosas en la sala penal, esa tiene que tener su procedimiento. Él mismo lo ha dicho, 4 meses. ¿Para qué se lo quiere sacar en el acto? Lo tuvo que ratificar en público, el otro no aceptaba la ratificación, ¿no? Pero así son las cosas en el Perú. Eso es cuando un país no ha cuajado, pues, ¿no? Esto todavía no es república, ¿no? Las instituciones son muy precarias. Son jalonadas rápidamente por presiones y por intereses. Entonces eso obviamente nos revela claramente de que a puertas del Bicentenario el país todavía no ha logrado consolidar un Estado republicano. Uh-huh. Tenemos todavía esa mentalidad prácticamente monárquica y hasta dictatorial, ¿no? Porque acá esperamos pues que un dictador venga y nos ponga las cosas en claro. Eso espera la ciudadanía. Todavía estamos con esa mentalidad, pues, prácticamente retrógrada, puede salir, qué sé yo, de tiempos inmemoriales que lamentablemente estamos, parece, volviendo a tener. Mira, en el Poder Judicial se ha visto que ya han venido las informaciones de Brasil respecto de las declaraciones de Odebrecht. Se espera acá que Barata en los próximos días, pues, ratifique o desmienta, pues, lo que Odebrecht ha manifestado. Ya se ha involucrado concretamente, pues, a los 4 o 5 responsables políticos de más alto cargo que hemos tenido acá en el Perú, incluyendo a Keiko como candidata presidencial, pero también tenemos congresistas. Entonces, por todas partes están haciendo agua y las cosas siguen caminando, y tenemos un presidente PPK, pues, que se ha escondido, porque ahorita prácticamente está tan escondido que no ha ido a su responsabilidad, no cumple con su responsabilidad. No tenemos un gabinete armado, ya han pasado 4 días de este primer año, no hay un gabinete, y se dice, ¿no?, gabinete recién estaría listo para la próxima semana. Uno de los voceados miembros del gabinete acaba de decir, pues, que prácticamente no va a participar, que el señor Antero Flores Arauz. ¿Qué se espera? ¿Quién va a asumir?
¿Qué proyección hay? A ver, lo que yo veo es que ¿en qué situación? ¿Cómo lo tipifico este momento después del indulto al exdictador Alberto Fujimori? Yo considero de que ese hecho es la piedra de toque de un proceso de recomposición en cuanto al gabinete y de reconfiguración general del gobierno, ¿no? Este doble proceso nos va a llevar a un gobierno totalmente distinto de lo que hemos tenido hasta el día 21 de diciembre, que se salvó de la vacancia, ¿no?, del mototaxi de Keiko y de toda la gente ahí de Joaquín Ramírez, ¿no? Porque la mayoría obedece a Joaquín Ramírez. Es muy importante decirlo esto. Entonces, en estos momentos, la recomposición del gabinete tiene que reflejar esta nueva reconfiguración de fuerzas. ¿Y hacia dónde va esa reconfiguración? Yo creo que ya no podemos seguirle poniendo más palabras a este asunto. Yo creo que marcha a un gobierno PPK albertista. ¿Ya? Es PPK albertista. A eso estamos yendo. Y ya los atisbos ya lo teníamos ya, ¿no? Lo de Vicente Romero, clarísimo, un policía que repartía los afiches, ¿no?, de Alberto Fujimori, no solo con Keiko ahí, sino con el propio presidente. Después se vio un video en la que estaba el presidente Alberto Fujimori. Me refiero al presidente porque en ese tiempo, cuando se tomó la filmación, estaba Alberto Fujimori ahí alrededor, ¿no? Entonces, tienes ahí ya un primer atisbo, ¿no es cierto? El segundo es el caso de Fernando de Alessio, ¿no?, quien fue cambiado en la recomposición del gabinete tras la caída de Zavala, o del gabinete Zavala, y él entra a Salud, ¿no?, y cumple la labor, al igual que el ministro de Justicia, ¿no?, Mendoza, los dos preparan las condiciones, cada uno en su campo, del indulto. Entonces ya tenías metido adentro topos del fujimorismo, ¿no?, porque estos iban a cumplir una labor específica que ya la sabemos más o menos con detalle por las crónicas que hemos leído. Entonces ya teníamos a un gobierno que estaba en pleno proceso de mutación, ¿no? Yo lo he llamado un sincretismo ecléptico, es decir, de pasar a ser un gobierno elegido en contra del fujimorismo para pasar a ser un gobierno, ¿no?, digamos, que contenga al fujimorismo, o que sea sostenido por el fujimorismo, o un sector del fujimorismo. En ese trance estamos. Entonces, en cuanto a la recomposición del gabinete, va a demorar, porque evidentemente hay muy pocas personas que quieren ser parte de este gabinete. Eso por un lado, que quede claro, por todo el descrédito que tiene PPK en estos momentos. Pero el asunto también está en que las fichas que están moviéndose son, por un lado, es del albertismo quenllista, perdón. Ahí se está voceando a Bocángel, se está voceando a uno de ellos, de los 9, ¿no?, que votó que se abstuvo con Kenji. Se está voceando a uno. Vamos a ver quién es, si es Bocángel o este ministro Bienvenido Ramírez, que dice congresista, que dice que da Alzheimer leer libros o leer en demasía. Entonces vamos a ver eso. Por otro lado, se ha dejado abierta, no sé si ayer hemos notado, a la vocera alterna ya de Fuerza Popular propiamente dicho, decir de que sus técnicos podrían servir, ¿no? O sea, ya se están empezando a abrir el abanico de quienes más o menos van a ir al nuevo gabinete. Entonces, por lo tanto, el gobierno lo que va a terminar siendo es un gobierno PPK albertista, ¿no? Eso es lo que más o menos me queda claro. Pero el otro lado también ha cedido, por ejemplo, en cuanto a Pierre Figari y Ana Herz, ¿no? Han cedido, han dicho que hace 3 semanas se fueron. Mentiras, recién ayer los han cortado la cabeza, ¿no?, para concedérselo a Kenji, que lo está pidiendo como una precondición para poder hablar de reestructuración, ¿no? También se ha cedido en cuanto a los técnicos, ¿no? Lo de ayer ha sido sintomático que salga la vocera alterna diciendo de que ahí los técnicos ya están en el gobierno, por tanto pueden seguir siendo útiles para el futuro gobierno. Es decir, el queiquismo no va a poner ningún ministro, ¿no?, pero cede a sus técnicos como para que puedan ser parte del nuevo gobierno. Entonces, lo que vamos a tener en concreto, si ya tenemos a Alessio, que va a pasar al ministro de Defensa, eso es lo que se ha dicho después de la renuncia de Nieto,
tenemos ya, se mantiene Mendoza en justicia, tenemos a Romero, Vicente Romero en interior, entonces ya tenemos prácticamente un gabinete con color naranja, ¿no? Digamos, en algunas áreas. ¿Y este médico bienvenido dónde va? Salud. No sé si irá él, pero se vocea otro nombre, uno de Huánuco. Ese es el rumor fuerte que él ha dicho a sus íntimos de que él va a pasar a ser ministro, ¿no? Pero viene del kenyismo albertista, digamos, ¿ya? Para hablar ya probablemente de dentro de las intimidades del fujimorismo. Entonces, lo que estamos asistiendo es a lo que va a surgir es otro gobierno. Este ya no es el gobierno que vimos, que conocimos hasta el día de la... Ahora, ¿esto cuánto favorece o perjudica la proyección que tenía Keiko? Bueno, en general yo creo que las dos corrientes se van a ver perjudicadas momentáneamente. ¿Por qué? Porque van a tener que cargar con el gobierno. Exacto. Esa es la responsabilidad, ¿no? Te doy el indulto, pero asumes a este gobierno, lo cargas, lo entubas, le pones transfusión artificial, porque eso es lo que necesita PPK. PPK no es que sea un gran gobernante, simplemente ha hecho una jugada de enroque largo para mantenerse él en el gobierno, pero él no sabe cómo conducir el gobierno. Entonces eso se lo tiene que dar a un sector del fujimorismo o a los fujimoristas tecnócratas. Si logra armar un gabinete así, ¿cuánto dura PPK? ¿Se mantendrá? No, yo creo que se mantiene. ¿Quién lo va a tumbar? Porque la caída de PPK era por la vía de la vacancia. Ahora ya no hay enemigo que plantee la vacancia. El Frente Amplio puede volver a plantear la vacancia. ¿Y la presión social? Bueno, la presión social tendría que ser muy poderosa, ¿no? Mucho más, 3 veces poderosa de lo que ha sido la tercera marcha, ¿no? Para que pueda voltear esto, ¿no? Evidentemente ese es el camino que queda, no hay otro camino, ¿no? La calle se ha convertido para la oposición popular, digamos, la oposición a este gobierno en el escenario más importante, aunque todavía hay que la pelea en los organismos del sistema interamericano para ver si se revoca el indulto. Sobre ello y sobre las fuerzas de izquierda que acá prácticamente han quedado totalmente descolocadas, vamos a hablar en el siguiente bloque. Radio Moderna, Radio Papá, programa número 47, 4 de enero del 2018. Estamos conversando aquí en este primer programa del año con Jaime Antezana, un especialista en temas de lucha contra el narcotráfico, terrorismo, analista político y promotor del Pacto Ciudadano contra el Narcotráfico. Algo muy importante que tenemos que resaltar aquí, porque hemos mencionado acá un nombre, ¿no? Del señor Ramírez, ¿no? Un congresista o uno que fue secretario general del Partido de Fuerza Popular y que tiene mucho peso actualmente con muchos de los congresistas. No sé si les habrá financiado su campaña, les habrá prestado, les habrá regalado, cómo habrá sido el tema, pero tiene mucho peso ahí, ¿no es cierto? Efectivamente, sí. Bueno, tiene actualmente más peso en el keikismo. Correcto, en el keikismo. Sí, en el cisma que todavía no se ha configurado como un cisma real, ¿no? Pero ya son dos corrientes claramente. No hay cisma en el sentido de que no han dicho nos vamos de Fuerza Popular, ¿no? Vamos a armar otra razón política. Ya, en ese marco, el narcotráfico se ha quedado en el keikismo, ¿no? Y habrá entre los 9 que acompañan a Keiko, habrá 2 que tienen vínculos indirectos con el narcotráfico, ¿no? Entonces, y el mismo Kenji que estaba denunciado por lo que se le claro, pero digamos como almacenes. Corriente, ¿no? Él obviamente es el hijo encargado de los negocios de la familia, ¿no es cierto? ¿no? Él está a los Limasa, que es IGL, Alinsa y todas las demás empresas. En realidad, muchos se han perdido de vista que Kenji es el hombre de los negocios, encargado por el padre. Porque eso no puede ser encargado por la hermana, eso es encargado por el propio padre. Por eso es que porque tiene mucha más confianza en él, en el tema de la plata. Entonces ahí están los casi 100 kilos de cocaína. También hubo otra caída de cocaína en otra de las empresas que fue utilizada en uno de los almacenes, que después lo vamos a dar a conocer porque eso ha salido de una investigación que he realizado en el Callao. Ha habido 2 caídas de cocaína vinculados a empresas, ¿no? O razones sociales que ha tenido Kenji en el puerto del Callao. Así es que, o en puertos, empresas extraportuarias. Eso es lo preciso. Entonces, ciertamente, el narcotráfico en este escenario va a redefinir también sus ubicaciones.
Va a ver con quién va a tener que rearmarse, pero obviamente eso depende todavía de las decisiones políticas. ¿Qué le espera entonces en este escenario, por ejemplo, a Keiko, ¿no? Keiko, que se ha quedado totalmente paralizada, en silencio, ¿no? Lo que yo creo es que a ella es a quien se le viene momentos mucho más difíciles. Sin reacción. ¿No? Está sin reacción, pero sí, se le mueven momentos difíciles porque ya sabemos lo que Odebrecht ha dicho sobre ella, ¿no? También sobre Alan García, PPK, Ollanta y Toledo. Entonces, sobre ella, ya sobre lo que ha salido nada más, debería haber un pedido de prisión preventiva, ¿no? Sin embargo, obviamente la maquinaria fujimorista todavía sigue inercialmente en la mayor parte de los medios y quieren que Susana Villarán sea la primera, ¿no?, en ir a la prisión preventiva. Obviamente para encubrir a Keiko, porque obviamente si va Susana Villarán... O sea, los que no tienen bancada actualmente... Son los más débiles son enviados rápidamente, como ha sido con Ollanta Nadine, como ha sido con el propio Toledo, que no tiene partido, no tiene nada, ¿no? O como los pececitos de Alan García, que él los dejó pues libres, ¿no? Entonces lo que tenemos que es ver que yo creo que es a Keiko a quien le debe llegar la prisión preventiva. Ahora que viene Barata, la segunda etapa, la confirmación de los datos que ha dado Marcelo Odebrecht por Barata, eso sí debería definitivamente, por lo menos, dar origen a un pedido de orden de prisión preventiva para Keiko, ¿no? No sé si antes o después de Susana Villarán, porque también de ella también se tiene pruebas, se tiene elementos, evidencias, elementos con lo de que convicción. Se definiría ahí el liderazgo de Kenji respecto del tema. Claro, entonces yo creo que su padre no va a hacer nada por su hija en el momento que esto llegue. Por eso es que ella se la jugó por el proyecto de la vacancia. Era real, ellos marchaban a gobernar el país, ellos no iban a aceptar que se mantenga Vizcarra o que se mantenga Mercedes Arauz. Ellos los iban a los tres a vacar ese mismo día. Y teníamos un gobierno que se instalaba el día viernes en manos de Galarreta, ¿no? Y se descabezaba el día lunes, previo de la Navidad, se descabezaba el Ministerio Público, se decapitaba a los 4 miembros del Tribunal Constitucional, y tenías el control de todo el aparato y control de daños también sobre el tema de Odebrecht, ¿no? Porque obviamente está en manos de fiscales. Estos habrían sido cambiados inmediatamente. Es más, en plenas fiestas los hubieran cambiado. Si PPK nos dio el indulto a pocas horas de la Nochebuena, ¿por qué ella no va a cambiar a los fiscales y a los miembros del Tribunal Constitucional en fiestas o no fiestas? Sería un gobierno de transición que convocaría a nuevas elecciones generales. Entonces, eso es de lo que no hemos hablado, pero lamentablemente... Pero en esas elecciones, ¿cuánto Keiko sacaría de provecho? Porque con un gobierno de transición, con Galarreta, más bien tendría, ¿no es cierto?, cargar con un muerto muy pesado. ¿Por qué? Porque va a comenzar a gobernar. Galarreta va a comenzar a gobernar. Pero obviamente que sí. Lógicamente, pero va a cargar con un muerto porque el país no está para gobernar tan fácil. No, ellos no les interesan los costos económicos. No, está bien, pero ahí viene el tema de que las próximas elecciones, ¿la tendría fácil Keiko para ganarlas? En un escenario de adelanto, gana Keiko. Eso es lo que se ha evitado. En un escenario de adelanto, gana Keiko. ¿Por qué? Porque no inmediatamente en el Congreso seguiría la legislatura, ¿no?, dejando solamente los días de fiestas, y tendrías aprobado el proyecto en que impide que Julio Guzmán y su partido, o Verónica y su partido, así se inscriban, puedan participar en las elecciones. Ya tienes enemigos alejados. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que tiene que tener 3 años para poder candidatear al gobierno nacional. Entonces, con eso vas amarrando, controlas los organismos electorales, con fraude y todo ganas el próximo año. En abril, primera vuelta, segunda vuelta en junio, y el julio habría sido, estamos haciendo ficción, un poco de metafísica política, estaría pues Keiko gobernando. Ese era el único escenario en la que su candidatura es viable. Hoy ya no es viable su candidatura, no es una candidatura de triunfo, ya no es viable. O sea, la actitud finalmente que han tenido los grupos de izquierda han sido positivas. Pero por supuesto, claro que sí. Yo creo que no había otra opción
Es que no sabíamos lo que se venía manejando, pues, o alguien tiene la bola de cristal. Mira, lo que yo creo que era correcto. Mira, ¿qué hubiera pasado? Los mismos fujimoristas estaban denunciando, Becerril denunciaba que el mismo Alberto Fujimori estaba llamando a los congresistas para pero eso fue un día antes, pues, el mismo día. ¿De la votación? El mismo día. Y los congresistas ya sabían. Pero obviamente que ellos sí sabían. O sea, habían dos formas de plantear, de dar salida al problema del gobierno de PPK. La salida, la que planteaba Keiko, era una salida de arrasar con el gobierno, vacar a sus vicepresidentes y un gobierno de transición. A eso se lo jugaban. Y controlar todas las instituciones. Después de eso salimos. No salimos. ¿Por qué? Porque se está usando los mecanismos constitucionales. No salíamos 10, 15 años. Se renegociaba con Ken y él podría ser candidato ya el próximo periodo. Claro, era una dinastía. El tema está en que mucha gente no creyó en eso. Yo sí estoy absolutamente convencido de que lo mejor era evitar que caiga PPK. Pero lamentablemente no sabíamos de este pacto soterrado que venía armándose desde hace 2 meses, desde que cayó Zavala. Cuando se coloca a Fernando Arleso en salud y cuando se coloca a Mendoza en justicia. Ahí es donde se empieza a preparar todo esto, se hacen los cambios en la dirección de Lima Este, de salud, ¿no? Y empieza a prepararse todo este tema del indulto. ¿Por qué? Pero PPK no lo iba a jugar necesariamente para un escenario de vacancia, ¿no? Él estaba jugando para cualquier arma de negociación futura, ciertamente, pero obviamente no estaba en sus cálculos, creo yo, la vacancia, ni que los documentos de Odebrecht tuvieran que llegar tan fácilmente a la Comisión Lavallato, ¿no? Ahora, con este gobierno PPK-albertista, kenjista, etcétera, más o menos como tú lo estás tratando de definir, el Congreso, con un fujimorismo pues prácticamente avasallador, abusivo, va a consolidar más su poder, van a aprobar estas normas, estos proyectos de ley para eliminar candidatos y van a limpiarle el terreno o a Keiko o a Kenji, el que quede más limpio del polvo y paja después de lo que venga. Mira, barata. Si era Keiko, te sacaban al fiscal de la Nación, te sacaban al fiscal que está viendo su investigación por lavado de activos, por el caso Odebrecht, ¿no? Te sacaban a todos. Si era Keiko, control del aparato estatal, control de los organismos electorales, reglas de juego, ¿Con Kenji no pasaría eso? No, son dos opciones distintas, ¿no? Entonces, él no va a decapitar al fiscal de la Nación, no va a sacar a los... ¿Pero qué nos garantiza eso? Porque al final... No, porque... El objetivo político de Kenji cuando llegó al poder, congresista, era la libertad de su papá. Obviamente, pero es claro el mensaje, ¿no? Hablan de reconciliación. Lo que ellos quieren es reconciliarse con ellos, ¿no? Y reconciliarse copando el gobierno, pero no pues para atropellar de la manera como Keiko quería hacerlo. Ese es el matiz entre ellos. Si no, ya lo estarían haciendo, ¿no? Ya lo estarían haciendo. Entonces, no veo que haya esa posibilidad. Además, ahí hay un reo que van a tener ellos, ¿no? O sea, Alberto Fujimori salió de la cárcel, ya no es reo. Ahora el nuevo reo es PPK. Es el reo de ellos, pero obviamente muchas cosas van a tener que... ¿Y en todo este escenario dónde está Vladimiro Montesinos? Bueno, algunos dicen que que todo esto es parte del plan de Vladimiro Montesinos. No le creo que Montesinos tenga tanta imaginación política. ¿Sí? No. Montesinos es para actuar en un escenario donde tú tienes el poder total y puedes hacer lo que te da la gana, comprar congresistas, comprar medios de comunicación, pero todo es con plata. No hay nada de persuasión, no hay estrategia política, ¿no? Lo que puedes hacer es fraude, pero el fraude es una trampa, pues no es un arma vedada en el juego limpio de la democracia. Pero él no puede hacer nada en política que no sea sano. Es muy difícil que esto haya obedecido a Vladimiro Montesinos, como algunos quieren decir que está debajo de todo esto. Lo que yo creo es que detrás de Keiko me parece que sí estuviera Montesinos, porque es clarísimo, es atropellando, humillando, copando, ¿no? No guardan las formas, insultan, se comportaban como un tropel en el Congreso, ¿no? Querían todo el poder. O sea, no había... Esa era la incontinencia, ese es Montesinos, ¿no? En este lado es Alberto, pues, ¿no? En este lado es Alberto y dentro de esta gran reconciliación, ¿cómo está el tema de la...? No es reconciliación, por supuesto. Para mí, eso es lo que ellos dicen, no hay reconciliación para mí.
país está más polarizado, el país está crispado, el país observa atónito cómo no hay gabinete, no hay figuras claras del gobierno que estén saliendo a dar mensajes de cómo va la economía o cómo se resuelven los problemas de la reconstrucción del norte. No hay. O sea, en estos momentos es como un interregno, ¿no? Es la ausencia de gobierno. Eso es lo que yo veo. Entonces, es fácil advertirlo, además, por todos lados. El fujimorismo no funciona. El único que está funcionando es el kenyismo, que se ha reunido el día de ayer. Una preocupación que ha salido en todo esto también es el tema de la participación de lo que era el terrorismo a través de Sendero y de lo que es el Movesa hoy día. Sobre ese tema vamos a hablar en la siguiente párrafo. Vamos, por favor, a una pausa y retornamos. Continuamos aquí en Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá. Estamos conversando con Jaime Antezana y hablábamos pues de una serie de variables, posibilidades o proyecciones, ¿no?, que tenemos respecto de la situación política en el país. ¿Qué le queda a PPK en esto? Bueno, ¿cuánto le falta a PPK para terminar? 2 años y medio, ¿no? Ya va 2 años, sí, pues un poco más de 2 años. La mitad. Casi 3 años. Pero bueno, salió por ahí pues el abogado de Abimael a reclamar pues reconciliación, reclamar la libertad. Más allá del tema de Abimael como individuo que puede estar sufriendo los mismos males que Fujimori por la edad que tiene, estamos hablando pues de una corriente que tanto daño, mucho daño le ha hecho al país, ¿no es cierto? Y que estaría pues también reclamando su participación dentro de esta gran reconciliación que torpemente pues nos está llevando PPK, ¿no? ¿O pretende? Bueno, en realidad, sí, ¿no? O sea, el senderismo ha querido aprovechar del discurso de la reconciliación nacional de PPK y Alberto Fujimori para ellos también plantear el indulto. Amnistía es lo que ellos planteaban normalmente, sí, pero ahora plantean que indulten a Abimael Guzmán. Igual razón, igual derecho, dice, porque luego está enfermo también. Bueno, en realidad lo que ellos han hecho es colgarse de un discurso, ¿no?, y de un pedido que se ha aplicado a Fujimori, bastante cuestionado, ¿no? Bastante cuestionado por los procedimientos, por la forma, por haber transgredido las normas, los procedimientos, las leyes que establecen el tema del indulto humanitario. ¿Qué posibilidades tiene esto de ser viable? Ninguna, ¿no? Menos ahora con un gobierno tan duro como se vendría con esta alianza. No sé si va a ser duro, pero lo que yo creo es que no van a, obviamente, hacer eco del pedido de Crespo y Movadep, ¿no?, y los organismos de familiares que ellos manejan. ¿Qué se requiere? La pregunta, o sea, toda esta conversación que estoy tratando de tener sobre el tema de Movadep, etcétera, ¿qué se requiere para que verdaderamente haya una reconciliación en el país? Que no haya impunidad, ¿ya?, que no haya pérdida de memoria, ¿no? Con Sendero no puede haber ni olvido ni perdón. Igual con el fujimorismo, ni olvido ni perdón. Entonces, el indulto humanitario para el caso de Fujimori o de Abimael Guzmán solo puede darse, como establece la ley, cuando ellos están, digamos, en situación de grave riesgo de su vida o marchan irremediablemente a una muerte inmediata, ¿no? Inmediata. Bueno, en ese contexto. Fujimori ya le dieron el indulto. Entonces no hay forma de... La única manera de reconciliar al país es a que los que cometieron crímenes, como el caso de Fujimori, pidan perdón a los familiares. Quizás si ese hubiera sido el mensaje, el corazón de su mensaje en su discurso a la nación desde el Hospital Centenario, quizás el tono hubiera variado, ¿no? Pido perdón a los familiares de Barrios Altos y La Cantuta. Creo que hubiera sido otro el debate, ¿no? Pero él no ha pedido perdón, él pidió perdón al pueblo peruano, o sea, él no ha pedido perdón a los familiares, que era el tema central por el cual está preso. Pero él tampoco ha pedido disculpas porque no ha podido satisfacer lo que, ¿no? O sea, bueno, sí, tiene razón, pero en realidad suena a un perdón, ¿no? Un perdón, pero bueno, ya. Bastante general, así es, ¿no? Yo creo que pudo haber tenido la oportunidad, ¿no? Y atenuaba un poco las movilizaciones, ¿no? Se viene otra marcha del día 11.
Entonces yo creo que va a seguir, las protestas van a seguir, la calle está caliente, la gente está amarga. A eso iba, o sea, ya con Fujimori afuera, difícil que retorne, que regrese, no sé si... Mira, la forma grosera como se ha dado el indulto, yo creo que no podemos descartar la posibilidad de que los organismos del sistema interamericano puedan recomendar o solicitar al gobierno. Pueden hacerlo, pero con un gabinete como el que supuestamente podría tenerse, con un Congreso como el que tenemos, esto lo veo bastante difícil, por no decir imposible. Sin embargo, a eso voy, ¿no? O sea, ya con Fujimori afuera, porque está afuera, más allá de lo que decidan o no se decida a futuro. En este momento, ¿qué tendría que hacerse pues para buscar esa reconciliación? Si ya se ha metido la pata en varias cosas como lo que tenemos. Ya no se puede. Y este gobierno no puede ser el gobierno de la reconciliación. Imposible. No, ya no. Este gobierno va a quedar marcado por el 24 de diciembre, ¿no? Por el día de la impunidad y la no memoria, ¿no? El día de la indignidad nacional, ¿no? No creo que vaya a ser recordado de otra manera. Ya selló ya para siempre. Es como el 5 de abril, pues, ¿no? El 5 de abril, día del autogolpe, eso marcó, ¿no? Todas las denominaciones al gobierno fujimorista. Igual, el 24 de diciembre pasado, para mí marca todo lo que va a ser el derrotero de este gobierno, que va a ser un gobierno sin ninguna relevancia, ¿no? Lo van a sostener, van a tener que sostenerlo. Y lo único que esperan es que esto pueda evitar alteraciones, como dice, la gobernabilidad, ¿no? Hay que mantener la gobernabilidad, dice Kenji. Obviamente ellos lo que quieren es esto, ¿no? Que haya un periodo de los que falta el gobierno de PPK que se mantenga, ¿no? Sin alteraciones dramáticas, ¿no? Y eso obviamente pasa también por ajuste de cuentas con la corriente de Keiko, ¿no? Pero eso está todavía por verse. Hay muchas cosas que no lo tenemos claro, ¿no? Pero sin embargo yo creo que sí podemos afirmar de que ya tenemos un gobierno distinto al que la voluntad popular sentenció el 5 de junio del año 2016. Tenemos un gobierno Pepe albertista, ¿no? Fuji PPK, ¿no? Pero digamos de un sector del fujimorismo, ¿no? Eso es lo que tenemos. De repente se suman los técnicos de Fuerza Popular, entonces ahí sí tendríamos ya un gobierno consumado de Fuji PPK, ¿no? Vamos a ver, eso es cuestión de días nada más. El gabinete se presenta no esta semana, bueno, será la próxima. La próxima, no creo que esta semana, pero ahí. De ahí ya tenemos un nuevo gabinete, vamos a ver quiénes son. De hecho, que ya tenemos una idea más o menos de cómo van a ser. Al momento tienen ya tres carteras claves, ¿no? bajo su responsabilidad. Sí, pues las otras a lo mejor repiten el plato. Algunos se quedan, otros se irán y seguramente meterán por ahí a un kenjista y algunos técnicos, ¿no? Para mantener en piloto automático la economía. En el partido de PPK, en su bancada, en el Congreso, ¿cómo quedaría? ¿Habría algunas otras renuncias o se mantiene así como? No, yo ya creo que ya no hay renuncias ya. Más bien la de Jorge Nieto es una renuncia bastante tardía, ¿no? Si él dice que presentó su carta el 23 y que no, pero se debió saber. Debió, ¿no? Salir. Todo se sabe, ¿no? De lo que sí se sabía es que hace días, por lo menos 5 días, 6 días que me enteré, que sí él había una voluntad. Pero ¿es por qué? Porque ya la habían ratificado a Mercedes Arauz. Sí, pues. No, en realidad, para mí, él ya vio su piso. La apuesta de Nieto era el premierato. Sí. ¿No? Y como ya vio que eso ya no podía ya vio que su techo era ahí y ya no tenía más posibilidad. Ya la habían ratificado a Arauz, ya no había nada que hacer, ¿no? Así es que prefiere, además tampoco va a querer estar con un gabinete fujimorizado, ¿no? Sea de los matices que sean, pero va a ser un gabinete fujimorizado, ¿no? ¿Cómo quedaría el tema de la bajada de Odebrecht con este gobierno? Yo creo que va a continuar. Eso es lo que tiene que la protesta de la calle, no solamente condenar, presionar para que el indulto sea revocado, sino también para que de una vez se entreviste a Barata, aunque ya tiene fecha, ¿no? Y va a ser en Bahía, en Brasil. Así que eso está bien. Perfecto, eso es lo que nos interesa, que no sea aquí, que no sea influenciable, ¿no? Y que obviamente la situación de Keiko es bastante difícil. Es la más difícil, diría yo, después de Susana, y de ahí le sigue Alan García,
¿no? Y el caso de PPK se verá en los tribunales, ¿no? Porque esa es la decisión después del 21 de diciembre, ¿no? Él no va a juicio moral, sino a un juicio en los tribunales, ¿no? Entonces, su caso es de un mentiroso contumaz, ¿eh? Sí. Porque lo que ha dicho Marcelo Odebrecht, él ha dado los servicios personalmente, o sea que eso que no se acordaba era mentira, que él tenía un gestor, o sea, todo era más falso que cualquier cosa, o sea, pero sin embargo, bueno, Claro, es que acá no se está discutiendo tanto por el indulto per se, porque por último digo ya, bueno, él no debió dar un indulto humanitario, sino un indulto político, bueno, me da la gana de que indultar a este señor. Bueno, no, pero por el tema de lesa humanidad no puede. Por eso, discutible. Ya, vamos a suponer que sea discutible, eso se debe hacer, ya. Pero acá el señor engañó, mintió, negoció para mantenerse en el poder. Sí, lo que se discute es eso. Su calidad su calidad personal ha sido demolida. demolida. O sea, entonces, al finalizar sus años, él termina con una persona que nadie le cree. Así es. Así, nadie le cree. Yo no sé cómo sus ministros le pueden creer. Bueno, es que los ministros que están ahí son básicamente cortesanos. ¿Qué ministro relevante hay? Sí, no hay ninguno. ¿Sí? No, una tecnócrata que está en economía y finanzas. Y en el anterior gabinete tampoco, el gabinete de lujo al final... No, bueno, ahí por lo menos tenías al exministro de Educación, tenías de todas maneras a Zavala, que mal que bien. Claro. No, claro, bueno, eso se cayó, ¿no? El gabinete de lujo va a dar origen a un gabinete Pepe albertista, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Bueno, Jaime, muchas gracias por tu presencia aquí. Definitivamente nos has ilustrado un poquito a comienzos de año cómo está la situación, la coyuntura, qué se perfila, qué va a haber en esta próxima semana, porque no tenemos mucho. Y lo del Papa, recibe al Papa finalmente PPK. Sí, pues, claro. Eso sí. No fue al inicio del Poder Judicial, pero sí va a ir a lo del Papa. Es día de la contrición, día en que todo el mundo va a estar seguramente con su fotografía del Papa. A ti también ya te veré con una foto de un volante, ¿no? Todo va a ser en torno al Papa. Sí, pues. 3 días, por lo menos, ¿no? O antes. 3 días antes ya todo va a ser invadido por el Papa. Y 3 días después, son 6 días más o menos, que vamos a estar totalmente sumergidos en la religiosidad popular y en la religiosidad propiamente dicha hablando. Sí. Bueno, muchas gracias. Estamos dando por terminado esta edición, número 47, primera edición del año, en este caso 2018, y esperamos pues que Nuevos Aires pues traiga el Papa y nuevo, ¿no? Que lo esperábamos el año pasado con la Navidad, lo esperábamos ahora con los Reyes, esperamos pues que el Papa finalmente haga el milagro. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Radio Moderna presentó Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Nos encontramos la próxima semana.